Listo, profesor. Ok, bueno, buenos días a todos y a todas. El día de hoy tenemos el placer de escuchar al compañero Ricardo Torres, eh, mexicano, que nos estará hoy conversando un poco sobre parte de su trabajo doctoral, que lleva como nombre Acoplamiento entre fenómenos de transición de spin y rompimiento de simetría, ruta para la estabilización de propiedades ferroicas. El compañero Ricardo es, tiene una licenciatura en nanotecnología en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología. Realizó una maestría en física en el área de ciencia de los materiales, eh, como parte del programa internacional del proyecto Erasmus Mundus. Esa maestría tiene una doble titulación desde la Universidad de Rennes en Francia y una universidad en Polonia. Luego, recientemente acaba de culminar su doctorado en física también en el área de ciencia de los materiales, también en la Universidad de Rennes en Francia. Y bueno, está a la espera del inicio de un postdoctorado en el sincrotrón Soleil en Francia, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, le damos la palabra al compañero Ricardo para dar inicio a la presentación. Si puedes compartirla. Sí, claro. Mm, Listo, listo. ¿Se alcanza a ver bien? Sí, se ve bien. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Alexander, por la introducción, por la invitación también a dar esta plática. Eh, y bueno, gracias a todos los asistentes que en sábado están aquí. Como mencionaba Alexander, decidí hablar un poco sobre una parte de algunos proyectos que desarrollé durante mi doctorado en la Universidad de Rennes. Y para eso quería hablar sobre una posible forma de estabilizar propiedades ferroicas en materiales moleculares. Eh, Particularmente enfocándome en dos mecanismos, considerando dos mecanismos, la interacción de dos mecanismos como son los fenómenos de transición de spin y de rompimiento de simetría. Bueno, como tal, no puedo cambiarla. Ahí está. Eh, por supuesto, estos trabajos no los desarrollé yo solo, son el fruto de una gran colaboración de muchísimos investigadores, de muchas personas, de diversos institutos, principalmente de aquí de Europa y de Japón. En primer lugar, pues el instituto donde hice mis estudios de doctorado, el Instituto de Física de Rennes, en el Departamento de Materiales y Luz, que tiene una fuerte colaboración con un laboratorio internacional con la Universidad de Rennes y Japón, con la Universidad de Tsukuba y la Universidad de Tokio. También colaboraciones con el Instituto de Química de la Materia Condensada de Burdeos y el Instituto de Ciencias Químicas de Rennes, así como con otras instalaciones o grandes instrumentos, instalaciones a gran escala, como son el Instituto Lao Langevin de Grenoble, que es un reactor nuclear, una fuente de neutrones, y el sincrotrón europeo ISRF en Grenoble también. En particular, en esta plática no voy a presentar los resultados obtenidos en estas instalaciones, pero bueno, los pongo aquí porque fueron importantes lo que obtuvimos ahí, el proceso experimental fue bastante importante para la comprensión de lo que estaba pasando, de los fenómenos físicos, para explicar los sistemas que voy a presentar en esta plática. Y bueno, también un poco hablando
el tipo de experimentos o de trabajo que se realiza en el Instituto de Física de REN, en donde se analizan principalmente materiales de transición de spin o materiales fuertemente correlacionados y se analizan desde la parte estructural electrónica como atómica. Por lo tanto, hay experimentos de difracción de distintos tipos, rayos X, neutrones, electrónica, como espectroscopías ópticas, principalmente enfocados a experimentos con resolución temporal. Y bueno, como mencioné, aquí está el título de mi plática, a ver si puedo poner un puntero, aquí está. Decidí dividir mi plática en tres secciones. La primera, voy a hablar un poco sobre qué son estos materiales de transición de spin y los dos fenómenos que son las claves en mi presentación. Uno es la transición de spin y el rompimiento de simetría. Y cómo, considerando el acoplamiento de estos dos, pueden dar lugar a transiciones de fase no convencionales que estabilizan propiedades ferroicas, como ejemplos que tengo aquí en dos casos, uno el efecto magnetoeléctrico y uno conocido como un rompimiento de simetría ascendente. Bueno, finalmente algunas conclusiones. Eh, bueno, empezando, como mencioné, los materiales a los que me voy a enfocar son materiales de transición de spin, los cuales pertenecen a un mundo mayor, a un grupo mayor de materiales llamados materiales moleculares multiestables. Eh, y para entender, para poder explicar un poco mejor todas las propiedades de los materiales de transición de spin, voy a dedicar un tiempo para explicar los materiales moleculares. En general, como su nombre lo dice, la parte de materiales moleculares se refiere a sistemas en los cuales los bloques fundamentales de construcción son las moléculas. En general, algunas propiedades de estos materiales, propiedades físicas de estos materiales, las podemos llevar incluso a la escala molecular. Se encuentran ya presentes desde la escala molecular. Eh, lo cual nos da una gran posibilidad de modificación de las propiedades físicas del material si consideramos la gran biblioteca de grupos funcionales que hay para desarrollo de moléculas, si consideramos los distintos sustratos que pueden tener estas moléculas o las interacciones que hay entre las distintas moléculas, así como el ambiente en el que están, por ejemplo, el disolvente en donde están embebidas. También en la parte multiestable de estos materiales moleculares, se refiere a que podemos cambiar el estado de estos materiales de forma reversible o irreversible al cambiar, al ejercer una perturbación externa, de temperatura, presión, etc. E incluso con estos estados, con una posible coexistencia en cierto intervalo o cierto rango de, de la perturbación externa. Si consideramos estos estados como, digamos, un estado biestable y los asociamos a unos y ceros, entonces tenemos un sistema que puede ser adaptado a dispositivos que basan su funcionamiento en lógica booleana o lógica para dispositivos electrónicos generalmente. Y considerando estas dos características, lo que generó un gran auge en el interés por estos materiales como posibles elementos para continuar con la miniaturización de dispositivos electrónicos o incluso para reemplazar los paradigmas de programación a partir del desarrollo de la molécula, electrónica molecular. Eh, bueno, dentro de estos materiales, como mencioné, encontramos los materiales de transición de spin, que son a los que me voy a enfocar. Llevan todas estas propiedades, pero la molécula, el bloque fundamental de construcción, la molécula, es generalmente como esta estructura que vemos aquí. El centro es un ion metálico de transición coordinado octahedralmente a distintos ligandos. Generalmente la estructura electrónica de estos materiales tienen orbitales 3D con 4 a 7 electrones en ellos. Podemos tener un centro metálico de hierro 2, hierro 3, cobalto 3, manganeso 2, manganeso, bueno, diversos. Y generalmente, bueno, más que nada se ha estudiado por las técnicas de caracterización y por la gran diferencia que hay en respuesta entre el estado de bajo spin y de alto spin, los sistemas de hierro 2. En estos materiales, en general, se estudian a partir
de teoría del campo de ligando para evaluar las interacciones de los orbitales o de las funciones de onda de los ligandos y de los metales, pero en realidad no me voy a centrar mucho en eso, solamente quiero mencionar que son sistemas en los que podemos convertir desde un estado de alto spin a un estado de bajo spin. Y esto conlleva el cambio de distintas propiedades en el material, lo cual tiene aplicaciones en memorias no volátiles, en spintrónica, en circuitos fotónicos, en desarrollo de sensores, porque pues podemos cambiar el estado de spin al aplicar un distinto estímulo externo, incluso con sistemas mecánicos, porque el sistema cambia de volumen, o dispositivos de recolección de energía. Eh, Ahora bien, estos materiales de transición de spin, ¿qué es la transición de spin? Esencialmente, podemos considerar que estos materiales de, de cambian de estado al aplicar un estímulo externo, como temperatura, irradiarlos con luz, con presión, cambiar la presión, perdón, o cambiar el campo eléctrico, campo magnético. Y al cambiar de estado vemos también una respuesta macroscópica del material, cambian las propiedades magnéticas, propiedades eléctricas, mecánicas, ópticas, entre otras. Esencialmente, el sistema va desde un estado de bajo spin, con un número máximo de electrones apareados, a un sistema de alto spin, con un número máximo de electrones desapareados. Y cada uno de estos estados tiene asociado un distinto volumen y una distinta entropía. Si consideramos como la temperatura, como la perturbación externa, podemos escribir la energía de Gibbs de ambos sistemas, de ambos estados, perdón, y vemos la evolución con respecto a la temperatura. Vemos que en realidad es la influencia de la entropía la que cambia la estabilidad relativa entre los dos estados. A baja temperatura es el estado de bajo spin el estable, y al aumentar la temperatura es el de alto spin el que lleva la estabilidad. En resumen, perdón, este proceso es bien conocido como un proceso que es dirigido por la entropía. Eh, Como tal, para estudiar estos sistemas o esta transición de spin, en qué estado está nuestro sistema, nosotros necesitamos definir un parámetro de orden, una variable que nos diga si el sistema está en bajo spin, en alto spin o en un estado intermedio. Como tal, generalmente se define este parámetro gamma, que es el número de sitios o de moléculas que están en el alto spin, y de forma análoga podemos también representar con este parámetro Q, que es el que voy a utilizar a lo largo de la presentación. Es solo la diferencia entre estados entre alto spin y bajo spin. En general, este valor, este parámetro de orden va desde -1, cuando todo el sistema está en bajo spin, como se ve aquí, a +1, que va hacia todo el sistema está en alto spin. Como el cambio de estado de spin está asociado al número de electrones apareados o desapareados en el sistema, podemos medirlo experimentalmente a partir de susceptibilidad magnética. Y esta susceptibilidad magnética se puede escribir en términos del parámetro de orden Q, como vemos aquí. En general, en la literatura se pueden encontrar distintos tipos de curvas de conversión. Estas curvas se llaman de transición de spin, donde vemos comportamientos desde graduales al incrementar la temperatura, abruptos o incluso abruptos con un poco de histéresis. Y todos estos comportamientos se deben, la gran variedad de comportamientos se debe a las interacciones elásticas intra e intermoleculares, esto se le llama cooperatividad. Pero hay muchísimos tipos de interacciones ocurriendo al mismo tiempo en el sistema, entonces es algo un poco complejo de estudiar y de entender. Entonces, junto con el desarrollo experimental de estos materiales, ha habido un gran esfuerzo en la parte teórica para poder entender qué es lo que está pasando. En este sentido, eh, uno de los modelos más sencillos matemáticamente hablando para describir esto es la teoría de Landau de transiciones de fase, en donde se describe el sistema, el potencial termodinámico del sistema, como una expansión en series de Taylor del parámetro de orden, en este caso Q, que es el parámetro de orden de transición de spin.
El objetivo de la teoría de Landau es describir la evolución de los estados estables del sistema. Por lo tanto, si minimizamos este potencial termodinámico, podemos evaluar cómo cambia la estabilidad, el mínimo del sistema, conforme cambiamos la temperatura. Y si extraemos los valores del parámetro de orden con respecto a la temperatura, pues podemos reproducir las curvas de transición de spin. Algo importante de esta teoría de Landau es que en este parámetro vemos acoplada la energía elástica asociada al cambio de volumen del material cuando cambia de estado de spin. Si es positivo, tenemos un acoplamiento débil con la energía elástica, y si es negativo, tenemos un acoplamiento fuerte. Entonces podemos reproducir ambos casos, cuando es una transición continua o cuando es una transición abrupta, también conocida de primer orden, con cierta histéresis. En general, bueno, el teoría de Landau no es el único modelo, hay muchos más modelos que tratan de involucrar muchos más fenómenos físicos pasando al mismo tiempo, de distinta complejidad, pero en general todos estos reproducen de forma exitosa estos dos comportamientos básicos que son la transición continua y la transición discontinua del estado de spin. Sin embargo, en la literatura, estas dos no son las únicas que encontramos. Encontramos una gran variedad de curvas que a veces son bastante complejas. Por ejemplo, en este caso, que es una curva escalonada, en este caso donde hay asimetría entre el proceso de calentamiento y el proceso de enfriamiento, y en este caso donde aparte de la asimetría, la histéresis es muy ancha. Y en todos estos casos en la literatura se ha encontrado que junto con el cambio de estado de spin hay un cambio en la simetría del material. Por ejemplo, aquí de triclínico a monoclínico, de ortorrómbico a monoclínico o de tetragonal a cúbico. Sin embargo, aún sabiendo que hay estos cambios de simetría, no hay descripción experimental ni teórica en donde se involucren estos cambios de simetría, que son, en principio, se pueden medir y serían una fuente muy importante de información para poder entender la transición de fase de estos materiales de transición de spin. Pero bueno, ahora que mencioné los cambios de simetría, en particular, bueno, me refiero a ellos como tenemos un sistema en dos estados y para pasar de uno al otro tenemos ganancia y pérdida de operadores de simetría que definen la estructura. Esto es un cambio de simetría. Por el tipo de análisis que yo quiero hacer, que va a ser basado en teoría de Landau, como es una expansión en series de Taylor en función del parámetro de orden, esta variación del parámetro de orden tiene que ser muy pequeña. Por lo tanto, yo me busco que estos cambios de simetría sean muy pequeños y haya una relación de grupo-subgrupo entre la fase de alta simetría y la fase de baja simetría. A esto se le llama symmetry breaking en inglés. Generalmente lo voy a representar con esta SB para cuando lo vean, o bueno, rompimiento de simetría. Y bueno, ¿a qué me refiero con grupo-subgrupo? Es que, digamos, en el subgrupo tiene todos los elementos de simetría del grupo, un conjunto menor quizás, y no hay formación de nuevos elementos de simetría. En este caso podemos tener varios ejemplos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de pérdida de simetría translacional, tenemos un duplicado de la celda al pasar a baja simetría, un cell doubling, o cuando hay pérdida de simetría rotacional, tenemos un cizallamiento en la estructura, un desplazamiento de los planos atómicos, y este tipo de distorsión se le llama distorsión ferroelástica. Y al igual que con el cambio de simetría, o necesitamos establecer un parámetro que nos diga en qué estado está nuestro sistema. Por tanto, definimos este parámetro eta, que mide cuánto se desvía nuestra estructura de la estructura de alta simetría. Entonces, eta es distinto de cero en el estado de baja simetría y eta es igual a cero cuando el sistema está en alta simetría, porque pues, no se puede desviar de sí mismo. Como ejemplo, tenemos aquí un sistema que estudiamos y que es muy conocido en el campo de materiales de transición de spin, que es el hierro tetrazol.
Este sistema presenta una histéresis de transición de spin asimétrica, pero presenta un rompimiento de simetría de tipo ferroelástico. Es decir, pasa de un estado con una red hexagonal en la alta simetría y en la baja simetría hay una pérdida de este eje ternario y el sistema pasa a una red triclínica. Por la pérdida de este eje ternario, hay un desplazamiento de los planos moleculares y bueno, esta distorsión de la red la podemos medir siguiendo la desviación de los parámetros de red. Por ejemplo, en la red triclínica, A y B ya no son equivalentes como lo eran en la parte hexagonal y los ángulos de la celda ya no son de 90 grados. Entonces podemos evaluar aquí cómo cambia la simetría del material. En igual a cero cuando es en alta simetría y en distinto de cero cuando es en triclínico en la baja simetría. De igual forma, estos análisis se hacen con difracción, en este caso de rayos X. Cuando pasamos de un estado de alta simetría a baja simetría, por la pérdida de elementos de simetría, nuevos picos de Bragg empiezan a aparecer. Si seguimos la intensidad de estos picos de Bragg, entonces podemos también analizar el cambio de simetría del material, que puede relacionar con este parámetro de orden que acabamos de definir. Algo importante que quisiera recalcar es que cuando hay un rompimiento de simetría de tipo ferroelástico, generalmente hay formación de dominios, se llaman dominios ferroelásticos. Por ejemplo, en este caso, cuando tenemos la alta simetría es un solo pico de Bragg y cuando perdemos este eje ternario, como tenía relación de 3 puntos, entonces se pierde el eje ternario, ya no son equivalentes y este pico se parte en 3. Son estos 3 dominios que podemos ver aquí. Igual que con el caso de transición de spin, el rompimiento de simetrías se puede analizar con teoría de Landau. De hecho, la teoría de Landau fue desarrollada inicialmente para explicar tipos de transiciones de fase con rompimiento de simetría. Entonces, aquí igual tenemos nuestro sistema con el potencial termodinámico en términos del parámetro de orden. Y en este caso, aquí presento una de las descripciones más simples que puede haber para este potencial, en donde el parámetro de orden es un escalar. Eh, por ejemplo, en el caso de un cambio de un sistema ortorrómbico a uno monoclínico, la principal característica es la pérdida de este ángulo beta de 90 grados. Es 90 grados en el sistema ortorrómbico y cuando pasa a monoclínico, beta se vuelve distinto de 90 grados. Pero nada nos dice que tiene que ser un aumento o un decremento del ángulo. Estas dos configuraciones, digamos, la verde que tengo aquí y la morada que tengo acá, son equivalentes energéticamente. Y esta posibilidad que tiene de irse hacia un lado o al otro tiene que ser reflejada en la simetría también del potencial. Por eso solamente órdenes pares en el desarrollo de Taylor son permitidos. En este caso, igual, el Landau quiere seguir evaluando la estabilidad del potencial con cambio de temperatura y es justamente lo que hacemos. Y de la misma forma, el coeficiente B tiene añadido ya la influencia del acoplamiento elástico con el cambio de volumen del material y podemos reproducir los dos tipos de transiciones, un cambio gradual de la simetría y un cambio abrupto de la simetría con cierta histéresis. Importante mencionar que esta discontinuidad no solamente está asociado al acoplamiento fuerte, al acoplamiento elástico fuerte, sino también con algunas reglas de simetría. Por ejemplo, cuando se pierde un eje ternario, muy usualmente el parámetro de red es bidimensional, perdón, el parámetro de orden eta es bidimensional y esto causa que haya términos cúbicos permitidos en el potencial. Estos términos cúbicos forzan el potencial a ser de primer orden o discontinuo. Ahora bien, ya tenemos las dos partes, el potencial que no cambia de simetría, que es la transición de spin, y el potencial que rompe simetría. Y los dos son bien entendidos y estudiados de forma separada
por teoría de Landau o por otros métodos, y son bien descritos. Sin embargo, aquí yo tengo sistemas que presentan estos dos fenómenos físicos. Y lo que quiero es desarrollar un modelo en donde pueda considerarlos juntos. No puedo solamente sumarlos, sino necesito ver una forma en que estos dos estén acoplados. Yo ya sé que cada uno de ellos está acoplado individualmente con el cambio de volumen en el sistema, entonces puedo tomar, más bien no puedo tomar. Entonces estos dos fenómenos físicos deben estar acoplados a través del cambio de volumen en el sistema. Y eso es lo que hago aquí. Tengo mi potencial de transición de spin, mi potencial de rompimiento de simetría, y cada uno de los parámetros de orden está acoplado al cambio de volumen en el sistema, con una adición de energía elástica. Lo que hice fue desarrollar un enfoque computacional para extraer de forma analítica y numérica las curvas de transición de spin y de rompimiento de simetría, considerando el acoplamiento entre ambos procesos e intentar explicar y predecir fenómenos o bueno, transiciones de fase no convencionales, como en el caso de los dos ejemplos que quiero presentar. Uno es la transición de spin escalonada, que se ve aquí, se presenta en compuestos de transición de spin polares de manganeso 3, en donde se observó un efecto magnetoeléctrico. Y en el otro caso es una curva de histeresis asimétrica en un complejo de hierro 2 de transición de spin, que presenta un rompimiento de simetría ascendente. Y bueno, esto nos lleva al primer ejemplo que quiero poner, el primer caso, tiene que ver con efecto magnetoeléctrico. En términos simples, efecto magnetoeléctrico es la posibilidad de cambiar la magnetización del material a partir de la aplicación de un campo eléctrico o la polarización eléctrica a partir de la aplicación de un campo magnético. En general, este efecto se ha reportado en materiales multiferroicos de óxidos inorgánicos con ordenamiento magnético. Sin embargo, ha habido en los últimos años un nuevo enfoque de tratar de obtener este efecto en materiales moleculares de transición de spin. ¿Por qué se pensó esto? Pues si consideramos que alguno digamos, de las perturbaciones que podemos hacer para cambiar el estado de spin es el campo magnético, y si esta transición de spin está asociada a una distorsión polar de la estructura cristalina del material, entonces podemos generar un efecto magnetoeléctrico en materiales moleculares. Esto lo estudiaron, ay, no puedo ver, está reportado, perdón, lo reportaron el grupo de Grace Morgan en Dublín, en materiales de manganeso 3, en donde observaron que el sistema va a baja temperatura en una estructura triclínica con todos los sitios, las moléculas en bajo spin. Cuando aumentaron temperatura, alcanzan una meseta, un estado intermedio que también es triclínico, pero hay una conversión parcial de estados de spin. Algunos sitios están en alto spin y algunos en bajo spin, y esto genera un doblamiento de la celda por el ordenamiento de spines. Si aumentamos más la temperatura, ¿sí? Aumentamos más la temperatura, todas las moléculas se convierten a alto spin, se pierde este doblamiento de la celda y aparte hay una distorsión ferroelástica hacia un estado monoclínico. Lo que quiero recalcar aquí es que eh, se ve que hay dos contribuciones, no solamente por el cambio de simetría, hay un cambio en la polarización eléctrica, sino también por el cambio de estado de spin, hay una contribución al cambio de la polarización eléctrica. Y bien, bueno, ellos continuaron estudiando, si ya vieron que es posible obtener estados polares al cambiar la temperatura, pero ahora fue aplicar un campo magnético para poder cambiar el estado de spin. Y eso es lo que hicieron aquí.
dos intervalos de temperatura en estas regiones de histéresis y aplicaron un campo magnético. Con el campo magnético vieron que era posible cambiar la magnetización del material, lo cual está asociado a un cambio de estado de spin. Pero a la vez observaron que dentro de la región de histéresis, cuando excitaban el material, este ya no se relajaba al disminuir el campo magnético. Y esto se llama efecto MIST o Magnetic Field Induced Excited Spin State Trapping, lo que se atrapa el estado excitado y bueno, ya no se relaja aunque disminuyas el campo magnético. Posteriormente, ya que vieron que era posible cambiar el estado de spin con campo magnético, evaluaron el cambio de la polarización eléctrica con el campo magnético en las dos regiones de histéresis térmica y observaron que en la región de baja temperatura había un cambio positivo de la polarización eléctrica y un cambio negativo en la región de alta temperatura. En general, bueno, se vio que es posible con un campo magnético cambiar la polarización del material eléctrico y esto es un efecto magnetoeléctrico. Ahora, ya que está todo, tenemos un efecto magnetoeléctrico, yo procedí a hacer un estudio basado en la teoría de Landau para poder entender qué estaba pasando qué estaba estabilizando la generación de este efecto magnetoeléctrico. Para eso definí mis parámetros de orden. Tengo transiciones de spin y tengo rompimientos de simetría. La transición de spin es este parámetro Q, que es la diferencia de sitios en alto spin y en bajo spin. Y el rompimiento de simetría lo tomé como el ordenamiento de estados de spin. Por ejemplo, eta es igual a 0 cuando los sitios A y B son iguales y eta es distinto de 0 cuando no son iguales. Entonces, por ejemplo, aquí todo en bajo spin es alta simetría y en este estado intermedio de conversión parcial es baja simetría. Procedí de la misma forma en que ellos hicieron los experimentos. Primero quise ver si lograba estabilizar esta curva escalonada al cambiar la temperatura y para eso describí mi potencial termodinámico del sistema con un acoplamiento bicuadrático y bueno, pude obtener el mismo comportamiento, una curva escalonada, en donde además del acoplamiento entre transición de spin y rompimiento de simetría, los dos procesos ocurren de forma simultánea. Después, bueno, era momento, esto no es un efecto magnetoeléctrico, lo que quiero es aplicar campo magnético. Para eso, como primer enfoque, decidí establecerme en un punto específico de temperatura y evaluar la posibilidad de convertir el estado de spin al aplicar campo magnético. Eso es lo que hice, me mantuve a una temperatura fija, añadí campo magnético en mi ecuación, eh, 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 respetando las condiciones de simetría del campo magnético y el estado de spin. Y lo que vi es que si agrupo todos los términos que dependen linealmente de la transición de spin, en realidad el campo magnético lo que hace es cambiar la temperatura crítica de transición de spin y esto modifica la estabilidad relativa entre bajo spin y alto spin. Entonces, en realidad, el campo magnético lo aplico y obtengo exactamente el mismo comportamiento que cuando aplicaba la temperatura. Y bueno, ahora procedí a evaluar el cambio de polarización eléctrica. En este caso lo hice si ya, como había mencionado anteriormente, hay contribuciones tanto del cambio de spin como del rompimiento de simetría, entonces puedo considerar que el cambio de polarización es una suma ponderada de estos dos procesos. Entonces los sumo y veo que a bajo campo hay un cambio positivo de la polarización eléctrica y a campo alto magnético hay una disminución de la polarización eléctrica. Y bueno, en este caso se predice que puede haber un cambio secuencial de la polarización eléctrica si tuviéramos un campo magnético lo suficientemente alto. Sin embargo, este no es el caso experimentalmente, requeriría un campo demasiado alto. Entonces, lo que ellos hicieron fue evaluar el efecto del campo magnético a temperaturas distintas, no como yo, que me mantuve a una temperatura y apliqué el campo magnético.
Y entonces, bueno, decidí hacer exactamente lo mismo. Entonces ahora me enfoco a la temperatura cerca de la región de baja temperatura, región de biestabilidad de baja temperatura y cerca de la región de biestabilidad de alta temperatura. Aplico campo magnético y lo que observo es lo mismo. El cambio de polarización es positivo en la región de baja temperatura y es negativo en la región de alta temperatura. Posteriormente vi, yo tengo más potencial de hacer cosas con el modelo. No solamente tengo que evaluar un punto de temperatura, sino puedo hacer un barrido de temperaturas y de campos magnéticos. Y esto me generaría un diagrama de fase de campo magnético con temperatura. Entonces procedí a calcularlo y, bueno, este es el experimental que ellos obtuvieron. Pude reproducir de forma exitosa el comportamiento general que ellos observaron, en donde veo que hay histéresis magnética. Aquí a temperatura cero aplicamos campo magnético o a cualquier temperatura y hay histéresis magnética generada por el acoplamiento del campo magnético con la transición de spin y de la transición de spin con el rompimiento de simetría. Además, los dos procesos, transición de spin y rompimiento de simetría, ocurren de forma simultánea y también puedo estabilizar, o bueno, se puede observar el atrapamiento de este estado excitado magnético, este estado excitado con un campo magnético, cuando estoy dentro de las regiones de histéresis. Por ejemplo, aquí, si vemos, si no aplicara campo magnético, esta sería mi curva escalonada que presenté anteriormente, y si me mantengo en esta región de histéresis, aplico campo magnético, convierto a la fase intermedia donde hay conversión parcial de estados de spin y cuando disminuyo el campo magnético se queda atrapado histeréticamente en este estado de baja simetría. Bueno, lo que también observo es que al aumentar la temperatura disminuye el campo magnético requerido para inducir la transición, porque pues ya con solo la temperatura ya estoy convirtiendo suficientes estados al estado excitado. Y es mayor el efecto al disminuir el campo por la mayor susceptibilidad de los estados de alto spin al campo magnético. En general, con el modelo de Landau, considerando el acoplamiento, pude reproducir las observaciones experimentales del efecto magnetoeléctrico y esto resalta la importancia de considerar los dos aspectos, rompimiento de simetría y transición de spin para la estabilización de estos efectos. Y en general, podemos concluir que un mejor entendimiento de los roles, tanto de transición de spin como de rompimiento de simetría, nos puede ayudar a explicar, a predecir, a diseñar materiales funcionales con propiedades no convencionales, como el obtener un efecto magnetoeléctrico en materiales de transición de spin. Ahora, el segundo caso, me parece muy interesante, es este de rompimiento de simetría ascendente. Aquí trabajamos con un sistema de hierro 2, sistema de transición de spin de hierro 2, que bueno, esta es la fórmula química. Yo lo llamaré hierro, bueno, lo llamaré PMPA. Y aquí está la estructura molecular. En realidad, lo que quiero que veamos o que nos enfoquemos es, aquí tengo el hierro 2 y este está coordinado octahedralmente con 4 ligandos. 2 PMPA, que es esta cadena de aquí, que están aquí en gris, y 2 tiocianatos, que son estos grupos nitrógeno, carbono, azufre. Este trabajo lo desarrollamos en colaboración con el Instituto de Química de Burdeos y el Instituto de Química de Rennes. Este sistema es interesante porque presenta una transición de spin, una curva de transición de spin no convencional, que es asimétrica. Es decir, cuando aumento la temperatura, presenta una conversión gradual y después abrupta, de bajo spin a alto spin, y cuando reduzco la temperatura es una transición abrupta hacia el bajo spin. Pero lo que lo hace aún más interesante es que al aumentar la temperatura se reduce la simetría del material. Esto es bastante interesante desde mi punto de vista porque
Es un proceso bueno, no esperado. Cuando aumentamos la temperatura, generalmente aumentamos el desorden del material, aumenta la entropía del sistema y esperamos que el sistema tenga una alta simetría. Eh, pero en este caso no, se está reduciendo la simetría. El sistema va desde una estructura ortorrómbica a una monoclínica. Entonces, para poder entender qué está pasando en esta transición de fase, donde hay cambio de simetría y cambio de estado de spin, necesitamos identificar bien qué tipo de cambio de simetría se está dando y por lo tanto una caracterización estructural detallada es necesaria, de forma que yo pueda aplicar estos resultados en el modelo en el que estaba trabajando. Por tanto, la caracterización estructural la hicimos con difracción de rayos X en el laboratorio en REN, en monocristales, y nos dedicamos a evaluar dos estados, el estado de bajo spin y el estado de alto spin. Cuando el sistema está completamente en bajo spin a 90 Kelvin o completamente en alto spin a 300 Kelvin. Pues, procedimos a evaluar los distintos planos de reconstrucción del espacio recíproco para identificar la aparición o desaparición de elementos de simetría a partir de la aparición o desaparición de picos de Bragg. Por ejemplo, en el plano H0L vemos en este caso la pérdida de un eje binario. Desde aquí hay una distorsión de la red, como un cizallamiento en la red, y esto el cambio del ángulo beta es característico de una transición ortorrómbica a monoclínica. Posteriormente, en otro plano de reconstrucción, por ejemplo, el 0KL, aquí evaluamos otros elementos de simetría. Ya conocemos qué sistema cristalino está en cada temperatura. Ahora queremos saber qué grupo espacial es el que tenemos, qué elementos de simetría se están perdiendo. En este caso, por ejemplo, presento la pérdida de este plano de desplazamiento de tipo C, en donde las reglas de reflexión nos dicen que debe haber picos de Bragg cada número par de nodos en la red. Y cuando se pierde este plano de desplazamiento, entonces ahora se permite tener picos de Bragg en posiciones impares, que son los que vemos aquí como aparece, en donde están marcadas las flechas. Y esto nos indica la pérdida del plano de desplazamiento. Junto con más planos de reconstrucción, más evaluación de simetría, evaluación de formación de dominios, nosotros identificamos este cambio espacial, este cambio de grupo espacial como un PCCN ortorrómbico a un P2-1 sobre C monoclínico. En este caso también hicimos un poco de difracción de rayos X en polvo. No fue crucial para la identificación del rompimiento de simetría, pero quise presentarlo aquí porque me parece una forma bastante intuitiva de ver el rompimiento de simetría. Por ejemplo, en este caso tenemos en bajo spin, tenemos la estructura ortorrómbica, en donde el ángulo beta, como mencioné, es de 90 grados. Todos estos 4 puntos son equivalentes por la estructura bastante cuadrada. Y cuando pasamos a un estado monoclínico, se pierde los 90 grados de este ángulo beta y ya estos 4 puntos no son equivalentes. Este de acá es equivalente a este, si dibujamos, por ejemplo, aquí un círculo que los cubra, pero estos otros 2 puntos ya no son equivalentes. Y entonces nos van a aparecer dos picos de Bragg en donde antes había uno. Y esto es característico de las distorsiones ferroelásticas. Entonces, ahora si nos vamos al plano real, bueno, al espacio real, no al plano, podemos analizar el empaquetamiento molecular al resolver la estructura y vemos que hay, por la pérdida de este ángulo, perdón, de este eje binario, hay un desplazamiento de los planos moleculares, indicado aquí por estas flechas, y este desplazamiento va junto con una distorsión de la esfera de coordinación del hierro. Por ejemplo, aquí son equivalentes estas dos cadenas de tiocianatos y aquí, pum, se desvía y ya no son equivalentes y se deforma un poco el octaedro. Con todos estos resultados, al final podemos decir
que la transición de fase de bajo spin a alto spin va acompañada de un rompimiento de simetría ferroelástico. Y como es una variación pequeña, entonces podemos aplicarlo a nuestra teoría de Landau. Pero como distorsión ferroelástica, pues necesitamos definir cuál va a ser nuestro parámetro de orden a utilizar en el modelo de tipo Landau. Como distorsión ferroelástica, generalmente el parámetro de orden que se utiliza son los elementos del tensor de deformación. Y en este involucran, perdón, los elementos del tensor de deformación que involucran los parámetros de red asociados al rompimiento de simetría. En este caso, tenemos lo que he mencionado mucho, el ángulo beta, y este es el elemento, el elemento tensorial que explica el rompimiento de simetría, el E13. Entonces lo tomamos como nuestro parámetro de orden del rompimiento de simetría y podemos evaluar como es igual a cero en baja temperatura cuando es alta simetría y distinto de cero, aquí normalizado a 1, cuando baja la simetría del material. De igual forma, como había mencionado, podemos seguir la evolución de las intensidades de los picos de Bragg que aparecen al romper la simetría y vemos que la descripción es equivalente. De esta forma, ya con mediciones de susceptibilidad magnética, se obtuvo esta transición de spin y con mediciones de difracción de rayos X podemos obtener la curva del rompimiento de simetría. Entonces, de forma independiente, con dos técnicas de caracterización distinta, podemos obtener los componentes individuales de esta transición de fase compleja, en donde vemos que hay un bajo spin con alta simetría y en alta temperatura es alto spin con baja simetría. Y a esto se le llama al rompimiento de simetría ferroelástico. Cuando aumentamos la temperatura, es a lo que se llama rompimiento de simetría ascendente, que se encuentra en la literatura como ascending symmetry break. Ya que tengo mis parámetros de orden, los puedo meter en mi modelo de Landau, desarrollar un poco el potencial termodinámico a utilizar. En este caso, utilizando un acoplamiento lineal cuadrático y bicuadrático. Y evalúo cómo se mueve la estabilidad del sistema cuando yo cambio la temperatura del sistema. Y veo, por ejemplo, aquí a baja temperatura, tengo el punto estable, el mínimo del sistema está en alta simetría, eta igual a 0 y bajo spin. Es aquí, vemos la evolución del potencial con respecto a los parámetros de rompimiento de simetría y de transición de spin. Tengo alta simetría con bajo spin. Al aumentar la temperatura, empieza el mínimo de transición de spin a irse un poco hacia Q igual a 0, que es conversión parcial. Conversión parcial 50-50, pero no se va del todo hacia el alto spin por la formación de barreras energéticas. Sin embargo, empieza ya a ser estable también un estado de alto spin, y en este caso es estable igualmente alta simetría con baja simetría, y se forman estados metaestables con biestabilidad. Después aumento más la temperatura, sobrepaso estas barreras energéticas y el sistema se va hacia el alto spin y hacia la baja simetría, que es lo que vemos en este mapa 2D. Y extraigo toda la evolución de estos mínimos, entonces yo puedo dibujar las curvas de transición de spin y de rompimiento de simetría, que son estas dos de acá. Y si lo comparamos con los experimentos, pues, bueno, reproducen de forma bastante exitosa los comportamientos observados, como son la transición gradual de estado de spin por esta asimetría al calentar y la transición abrupta al enfriar. Igual la forma bastante cuadrada de la transición de simetría, del rompimiento de simetría, y los dos pasan, a pesar de que pueden tener temperaturas distintas a las cuales ocurrir la transición de spin y el rompimiento de simetría, los dos pasan de forma simultánea debido al acoplamiento que hay entre ellos. Y esto nos permite explicar
este rompimiento de simetría ascendente. Y bueno, ya lo tenemos, ya se logró estabilizar a alto spin, baja simetría, bajo spin, alta simetría, pero aún así nos queda un poco como qué es lo que está pasando. En realidad, ¿es posible obtener esto? Si consideramos, nos vamos hacia estudiar fundamentalmente qué es lo que está pasando en el rompimiento de simetría. Esto es lo que les explicaba. Generalmente, cuando aumentamos la temperatura, lo que observamos es que el sistema se va a alta simetría por el aumento de entropía del sistema. Y esto es lo que generalmente se observa, se le llama rompimiento de simetría descendente. Sin embargo, en nuestro caso, al aumentar la temperatura, estamos perdiendo entropía para que el sistema se vaya a baja simetría. Y esto no tiene significado físico, que implicaría un costo de entropía del sistema para poder estabilizar. Sin embargo, en nuestro caso, no solamente tenemos rompimiento de simetría, sino tenemos también un sistema que tiene transición de spin. Y la transición de spin es una gran fuente de entropía por efectos electrónicos de spin, de multiplicidad de spin, de vibracionales. Y entonces podemos considerar un mecanismo de compensación de entropía, en donde si bien perdemos entropía por el rompimiento de simetría, pero la transición de spin compensa esta pérdida de entropía y en general el sistema total es gobernado por la entropía. Entonces todo está bien. En general, vemos que es posible estabilizar este rompimiento de simetría ascendente al considerar una compensación de entropía de fenómenos acoplados, cuando hay una gran fuente extra de entropía, aparte del rompimiento de simetría, lo cual nos permitiría explotar funcionalidades relacionadas al rompimiento de simetría, como propiedades ferroicas como la ferroelasticidad o la ferroelectricidad, a alta temperatura o al aumentar la temperatura. Y bueno, esto es posible generalizarlo para otros sistemas, no solo de transición de spin, pero algunos que presenten biestabilidad electrónica junto con el rompimiento de simetría. Esto bueno, me lleva a mis conclusiones. Como vemos, o intenté explicar, el acoplamiento entre rompimiento de simetría y transición de spin nos permite explicar y predecir varias transiciones de fase inusuales, en donde podemos eh, encontrar lo que mencioné, el efecto magnetoeléctrico en materiales de transición de spin, en donde también están las curvas de transición de spin escalonadas y también en cambios simultáneos entre transición de spin y rompimiento de simetría. En la parte de rompimiento de simetría ascendente, pues lo podemos estabilizar también junto con las curvas de transición de spin con histéresis asimétricas. Y también, no lo presenté aquí, pero estuvimos trabajando en otros sistemas donde al considerar el acoplamiento entre ambos, podemos explicar la formación de fases metaestables atrapadas por enfriamiento súbito o incluso yendo un poco más fuera del enfoque general de Landau, podemos estudiar la dinámica de la fotoconversión en sistemas de transferencia de carga. En general, eh, el acoplamiento permite la generación de propiedades asociadas al rompimiento de simetría, controladas mediante estímulos externos que cambian la transición de spin. Y bueno, podemos ver que en este sistema de tipo Landau, si bien es cualitativo pues da bastantes resultados importantes y tiene un gran potencial para explicar fenómenos que no han sido considerados del todo. En general, el potencial lo podemos ver en integrarlo a otros, tal vez el considerar estos dos aspectos, rompimiento de simetría y transición de spin, considerarlos, integrarlos a modelos un poco más complejos, tal vez para incluir un poco las fluctuaciones en el sistema, los que nos permitiría estudiar la dinámica fuera del equilibrio de distintos materiales. Y también extenderlo no solo a materiales de transición de spin, pero a otros sistemas que presenten biestabilidad electrónica. Y bueno, con eso concluyo. Muchas gracias.
Bueno, le agradecemos al compañero Ricardo por la excelente presentación. Iniciamos el ciclo de preguntas. Comenzamos de manera cualquiera que quiera intervenir de los que están presentes. Por favor, levantar la mano. Hola, doctor Briceño, es Blanca Rojas Gascue desde Cumaná. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo le va? Feliz año. Bien, bien, gracias. Bien. Adelante. No voy a abrir la cámara porque la señal está muy bajita por aquí. Sí, sí. Saludos a todos, felicitaciones al profesor Torres, de verdad que espectacular la explicación y muy clara. Bueno, mi especialidad son los polímeros, profesor Torres, entonces me cuesta hacer una analogía, ¿no? Pero sin embargo, me llamó mucho la atención que usted empezó con un modelo sencillo donde veía el cambio de la simetría simplemente por un ángulo y fui tratando de reconocer, por ejemplo, en el polietileno, los cambios que pueden ocurrir cuando pasamos de alta densidad a baja densidad, pero mis polímeros son todos apolares. Entonces quería saber si usted había visto en alguna parte de la revisión que habrá hecho y todas esas cosas, algún caso de polímeros que me pudiera ilustrar. Y nuevamente felicitaciones. Muchas gracias. Este caso de polímeros. Materiales plásticos, me imagino que tendría que ser alguno de polar, pero no Ujú. sé. Y si no, bueno, se puede llevar la inquietud y cualquier cosa nos las hace llegar a través de Alexander o algo. Claro, Pero bueno, bueno, en general, estos materiales, muchos, no sé, se refiere a ejemplos de polímeros que pudieran presentar efecto magnetoeléctrico o algo así, sí, 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 porque usted habló de susceptibilidad magnética y algunos, algunos polímeros polares, exactamente, los conductores, Ujú. podrían, o sea, digo yo que podría uno seguir algún cambio de simetría en esa celda a través de alguna de esos modelos, pero bueno, como me parece algo muy nuevo, a lo Sí. mejor no se ha reportado nada en polímeros. Sí, bueno, en general, estos materiales incluso se pueden considerar como incluso poliméricos. Hay muchas cadenas que se van juntando uno con otro, con otro, con otro. Y lo que el modelo estudia en general es el carácter interesante de este modelo o de otros modelos en general, donde se estudia, bueno, son universales. Lo que se quiere únicamente es que haya transiciones de spin o cambios de simetría. En el caso de los polímeros, lo que habría que analizar un poco es cómo va la cooperatividad en el sistema, cómo interactúan los distintos monómeros que forman el polímero para generar una respuesta en particular. No, bueno, los materiales de transición de spin sí se analiza un poco las conexiones que hay entre los distintos elementos que los componen, que puede ser un símil a los polímeros, pero como tal, precisamente como efecto magnetoeléctrico, no lo he visto del todo. Ok, bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias. Alexander, Sí. Lista Tenia, que es también colega de Blanca, allá de Udo, pregunta lo siguiente, Ricardo, ¿es posible aplicar esta tu teoría a sistemas biomoleculares? Por ejemplo, la hemoglobina que tiene una molécula, la parte central de la molécula de hemoglobina tiene hierro, ¿no? Entonces Ujú. ella quiere saber si es posible hacer alguna analogía con lo que tú has planteado hoy con esta molécula. Sí, bueno, en general no tiene como un límite, solamente puede ser aplicado a uno u otro tipo de material. Eh, claro, es importante encontrar cuáles son la simetría de la transición que está ocurriendo. Debe haber una transición en este caso, de estado de spin o de rompimiento de simetría.
Lo que yo analizo es sistemas acoplados, pero teoría del Landau en general estudia o se puede aplicar en general a transiciones de fase. No sé qué transición de fase pueda tener la hemoglobina, pero sí, se puede extender al estudio en el equilibrio termodinámico de distintos sistemas. Bueno, sigo leyendo. Bueno, sí, creo que el hierro en la hemoglobina está es +3, ¿no? Ujú, Eh, No, sigo hierro leyendo, 2. es 2, es 2. Hierro 2, sí. Alfredo Trahuice pregunta si puedes mencionar o si se puede encontrar este tipo de transiciones de spin en sistemas metálicos. Ejemplo, el oro, ujú. pregunta. ¿Qué tal si damos el pase a Alfredo Tarluise para que dé su pregunta directamente de la Universidad de León de México? Alfredo, ¿estás ahí? Sí, buenos días a todos. Tu cámara, Buenos Alfredo. días. ¿Ya se me ve? Sí, Sí, buenos días. Buenos días, gracias por la presentación. Específicamente en sistemas metálicos Ujú, se ha encontrado, por ejemplo, tamaños diversos. Oro 55, que el oro puede ser, 55 puede ser una estructura muy simétrica, ujú, pero se han encontrado también isómeros que son de baja simetría, o sea, C1, nada de simetría, y sin embargo son más estables que los sistemas más simétricos. Entonces, eso va de acuerdo a la última parte de la plática, donde mencionaba que baja temperatura son muy simétricos, alta temperatura son muy desordenados, o viceversa. Bueno, o sea, ya no me acuerdo muy bien, pero tenía ese dilema de por qué en algunos sí, en algunos no. La otra cosa es que el oro, muchos de los isómeros también son estables, pero esto depende del spin. En algunos no solamente tienes singulete, sino triplete, quintuplete, etcétera. O sea, tienes un cambio de spin, saltas a estos sistemas. Entonces, mi pregunta es si en oro se podría esperar este tipo de transiciones de spin con lo que mencionaba en la plática. ujú. La verdad, no estoy muy seguro. Eh, por supuesto, si hay distintos estados de spin del material y tienen distintas simetrías, pues es muy probable que la estabilización de uno u otro tenga que ver con ambos fenómenos que están ocurriendo ahí. Eh, mm, Como estudiarlo con este tipo de modelo, sí es posible, pero la verdad no estoy muy seguro con qué tipo de transiciones de spin hay en estos casos. En lo que estudio aquí es estos materiales de transición de spin, donde la diferencia, el gap que hay entre los niveles energéticos es muy poco, entonces es muy fácil intercambiar entre un estado y el otro. En el caso del oro no sé muy bien cómo se transición. Gracias. La otra es que cuando caracteriza cada estado, Ujú, por ahí tenía unas curvas donde en el alto spin se veía que este eta variaba mucho y eso te habla de que está muy distorsionada la red. No recuerdo en cuál diapositiva era, pero cercana a estas. Esta, por ejemplo, en la 33 ahí se ve, ¿no? Baja simetría, se ve pues, ujú, cómo está variando estos puntitos que muestran aquí a la derecha. Y eso, al final de cuentas, pues uno podría agarrar simplemente la estructura, esa estructura, las coordenadas cartesianas que se pueden obtener de rayos X, y hacer una gráfica de distancias, incluso de ujú, ángulos, y se notaría que todas las distancias son muy diferentes. Entonces, en el caso contrario, en alta simetría, uno solo vería, si uno grafica aquí en el eje X la distancia en Armstrongs y aquí en Y el número de esas distancias, como si fuera frecuencias, uno vería
que casi todas formarían columnas, los tipos de enlaces presentes que haya metal ligando, no sé, Mm, que diga hierro o carbono, y se podría tener de una manera muy visual este efecto de que la baja simetría va a hacer que todos los enlaces se distorsionen, o sea, que estén alrededor de un valor, pero no son exactos como en el caso de alta simetría. Entonces, esa mm, sería otra forma muy rápida de caracterizar, y eso es algo que uno hace normalmente en sistemas moleculares. ujú. Ok. Sí, sí, bueno, en general, bueno, igual evaluamos las distorsiones que hay en la esfera de coordinación. Aquí, la verdad, la transición es muy directa, todos se ajustan aquí a uno, que está normalizado a uno. Toda la variación de puntos que hay aquí es por las intensidades de los picos de Bragg, son un poco variables dependiendo la sensibilidad de cómo reduzcas el background y todo en el sistema, y bueno, el decaimiento es por un factor térmico, como un Debye-Waller factor. Eh, pero sí, 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 es muy probable, es muy, muy, muy bueno el poder graficar toda la distorsión de los enlaces. Es algo que más o menos intentamos hacer con esta parte de aquí, que me pareció bastante visual. No son en los enlaces como tal, pero se puede ver la distorsión en la esfera de coordinación y el split del pico de Bragg. Y el último comentario es que precisamente la baja simetría de un sistema lo puedes ver desde muchos espectros, incluso infrarrojo te mostraría muchos picos cuando tienes un sistema desordenado. Sí. Pensemos en C60, que es el más simétrico que conocemos. O sea, te Ujú, mostraría 4 picos en infrarrojo, pero si tú tienes un C60 que ya ha sido distorsionado por la temperatura o computacionalmente tienes un sistema que no es perfecto, entonces verías ujú, muchos picos alrededor de un pico principal, que es el caso que ujú. muestras. Aquí el azul se desdobla por el efecto de que se baja la simetría, pero eso lo podemos ver en muchos espectros, ya mencionaba, vibracionales por ejemplo, dicroísmo circular. Muchos de estos se notan cosas de ese tipo, pero pues es Sí, interesante. Muchas gracias por la plática. sí, de nada. Tenemos la mano levantada por acá de David Landines. Sí, Adelante. buenos días, gracias, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, Si Eh, puedes encender la cámara, por favor. También estoy con una señal muy baja aquí y el Ok, celular adelante. está rápido. Es una pregunta a Ricardo, yo llegué un poco atrasado, pero nosotros en el pasado hicimos algunas muestras de hexaferritas que tienen un acoplamiento magnetoeléctrico de ferroeléctrico y ferromagnético en altas temperaturas, incluso temperatura ambiente todavía se ve. mm, Eh, ese tipo de materiales se podrían simular porque ahí yo no sé efectivamente si hay una transición de spin, como usted lo menciona, y la simetría ahí para caso ferroeléctrico, ¿cuál sería el rompimiento de simetría? ¿Podría comentar si usted tiene alguna información al respecto? sí, el caso de estos materiales, bueno, sí, sí es por ordenamiento magnético. Este modelo como tal, no. Pero bueno, se puede adaptar otro modelo, ¿no? Digamos, necesitaríamos un parámetro de orden que defina el orden magnético del material. Y en el caso ferroeléctrico, pues igual la dirección de los dipolos magnéticos se puede utilizar también como parámetro de orden para definir la estructura. Eh, el caso es identificar las simetrías de las transiciones y buscar una forma de acoplar estos dos procesos. Si tenemos multiestabilidad en el sistema, es posible encontrar los parámetros necesarios para explicar el sistema. Pero es cuestión de encontrar precisamente eso, la simetría de la transición de fase. Y una final, en el caso de los modelos que el modelo que está mostrando aplicado en resultados experimentales, ¿qué, qué, Ujú. qué resultados experimentales son necesarios para aplicar este modelo? ¿Usted lo puede hacer independiente, simplemente con simulaciones y sin datos experimentales?
¿Qué puede decir al respecto? No, generalmente pu- puedo, puedo predecir algunas cosas, como en el caso del efecto magnetoeléctrico secuencial, pero no, es un modelo fenomenológico que requiere un input, un ingreso de datos como son las curvas de transición de spin para poder evaluar qué es lo que necesito estabilizar en mi material y cuáles son, como mencioné, cuál es la simetría de la transición de fase. Eh, necesito parámetros. No es, hay otros modelos, por ejemplo, Schlichter-Dickamer, eh, en donde para evaluar la transición de spin incluso incluye la entropía del sistema, la entalpía del sistema y todo. En mi caso, no, hay muchos parámetros que son puramente, o no puramente, pero tienen carácter más numérico, esencialmente, pero sí necesito algunas referencias para saber qué es lo que necesito estabilizar. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Felicitaciones. Gracias por la oportunidad. El profesor Luis, que tiene la mano levantada. Hola, Ricardo, muchas gracias por su charla. En las láminas 26, 36 y en varias, bueno, claro, la mayoría, pero la 26 y la 36, ¿no? Como ejemplo nada más, ahí hay unas curvas de, hay una histeresis térmica ahí, ¿no? Y en la 26 Ujú. también, ¿no? Y todas, la Sí. mayoría. Entonces, histeresis térmicas en el comportamiento de la susceptibilidad con respecto a la temperatura. Es de suponerse ahí que esa temperatura o a campo magnético cero, ¿no es así? En este caso sí, sí, no hay campo magnético. Se ha intentado hacer con campo magnético aumentando. No precisamente. Bueno, en este sistema lo que queríamos era entender la eh, transición de fase un poco contraintuitiva. No quisimos aplicar campo magnético, no se hizo el estudio como tal. Pero ¿qué se esperaría más o menos si se cambia el campo magnético? Podríamos esperar una transición de spin también. En general, es posible cambiar el estado de spin, como lo presenté en el estado, ay, Me en la refiero parte. a la temperatura de transición. Cambiaría, ¿cómo cambiaría esta cómo se esperaría si cambio aumento el campo magnético? Ujú. ¿Estaría cambiando la temperatura de transición o solamente las intensidades de la susceptibilidad? Mm, Por ejemplo, en este caso, si vemos aquí, al aumentar el campo magnético, lo único que hago es cambiar la, la- sí, habría cambios de las temperaturas de transición porque el campo magnético estabiliza más, digamos, las fases de alto spin son mucho más susceptibles al campo magnético. Entonces se estabilizaría mucho más la fase de alto spin conforme más campo yo estoy aplicando. Entonces esto generaría un shift, un desplazamiento de las temperaturas críticas de transición. ¿Algún comentario adicional, Luis? No, gracias, muy amable, Ricardo, todo excelente. Gracias, muy amable. Gracias. ¿Alguna persona que quiera? Tenemos aquí Alexander Hernández. Adelante, profesor. Bueno, gracias Ricardo por la charla, la verdad muy interesante, muy clara. Por ahí me quedó una duda en la parte del sistema que tiene como tres transiciones, que va de P1 a P1 amarillo a la otra más, que después hiciste unas simulaciones. Eh, claro, está. Ahí se ve, por ejemplo, la curva experimental tiene muy poquita histéresis, digamos. Ujú. Sin embargo, después en una
transparencias que siguen, cuando trataste de simular el sistema, se veía mucha más histéresis en los modelos. Como que no sé si llegaron a simular esa curva de esa transición triple, porque acá, por ejemplo, se ven como que los modelos tienen mucha más histéresis que lo que parece en la curva experimental. No sé si llegaste a simular la curva experimental o fue sencillamente cualitativo. Me quedó esa duda acá. En al inicio fue simplemente cualitativo. Lo único que quería era ver si era posible estabilizar los dos, la curva escalonada. Y después ver si era, en realidad fue algo, mi objetivo era llegar a ver si considerando ambos fenómenos físicos yo podía ver un efecto en el cambio de la polarización. Utilicé como referencia este material, pero aquí solo presento un material de manganeso 3, pero en realidad utilicé 4 materiales de manganeso 3 con distintas anchuras de histéresis, con distintos comportamientos, eh, todas con distorsión ferroelástica, pero solamente quería evaluar la posibilidad de generar estos cambios. En realidad, este modelo está corto. Sí, bueno, por supuesto, todo modelo está corto, ¿no? Pero en este caso, mi parámetro de rompimiento de simetría es por el ordenamiento de spin, pero si quiero ser mucho más crítico en la forma de explicarlo, necesitaría añadir otro parámetro de orden de rompimiento de simetría por la distorsión ferroelástica. Entonces, bueno, ya se complica bastante. Por un solo término que añada, se complica bastante el cálculo de las estabilidades. Entonces decidí irme a lo más simple posible, y tomar como referencia estos 3, 4 sistemas, no reproducirlos porque no intento reproducir, no intento hacer fits de las curvas, sino intentar ver si es posible ver el acoplamiento de los fenómenos físicos. Eso es todo. No me enfoqué a específicamente obtener las anchuras de Histéresis. Gracias. De hecho, en particular, bueno, me llamó la atención que la primera transición sí tiene como una histéresis bien y las otras, en la curva experimental, como que no se ve, no está claro si la histéresis está o es muy chiquita. Si muestras de vuelta de la curva experimental, nada más atrás, por favor. Claro, ahí en las otras transiciones como que no está claro si hay histéresis. Bueno, gracias, muy linda la charla. Felicitaciones. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Fermín, de la gente que está conectada en las redes. Profesor Stuart Holmes, del Reino Unido. Stuart, are you there? Any question? Professor Torres, merci beaucoup. Thank you for your interesting talk. Apologies, it's not my subject, but in terms of 2 very simple questions. Number 1, which Landau theory are you referring to? I couldn't understand in your talk. I'm familiar with Landau's work in applied magnetic fields. What's the name of his theory that you're using? Just the basic Landau theory of phase transitions. He has a theory of phase transitions, does he? Yes. What is the model based on? The calculation of Landau theory or this? Just what does the theory calculate? Does it calculate the critical temperature or some critical parameter? In this case, I'm not calculating these critical exponents of like Landau theory or anything. I'm supposing everything is there, everything is fine. I'm just trying to analyze both independently. The symmetry breaking and the spin transition are well reproduced with the basic Landau theory. So my goal is just to integrate both
into to analyze the cooperative, no, not the cooperativity, the coupling between both processes. But yeah, I'm not really calculating the critical okay. exponents. So. That's all. My other question is that you showed the strain, page 33. You showed the strain, and it looks very high for a strain. Good. Yeah, so the strain is very high. Mm-hmm. 0.1 strain, the crystal would just break apart. Yes, That level of strain. in fact, it does. That's why it was really difficult to evaluate the transition in this material. We were trying several environments, several ways of reducing the strain in the material. Okay. But in the end, as I mentioned, one of the characteristics of a ferroelastic distortion is the formation of ferroelastic domains. And I spent a lot of time trying to find these ferroelastic domains, but no, the crystal was breaking every single time. Yes, So at that level. yes. Very difficult measure. Professor Torres, many thanks for your talk. Oh, by the way, I was working in Grenoble in December. Not at the synchrotron, but in the Laboratoire National d'Electromagnétique en Temps, next door. Okay. I could see the synchrotron. Thank you for your talk. Very nice. Thank you. Thank you. ¿Alguna otra pregunta? Fermín, ¿tenemos preguntas adicionales por ahí? Profesor, solo por el parte de las redes no tenemos preguntas, solo felicitaciones para Ricardo por su presentación. Muchas Saludos. gracias. Gracias. Perfecto. Bueno, si no hay otras preguntas, quisiera ahí hacer algunos comentarios. Bueno, en primer lugar, felicitar a Ricardo por un excelente tema del día de hoy, un tema bien interesante. Y aprovechando ahí algunas preguntas que hicieron los compañeros de químicos, tratar de dar una visión más química, ¿no? del proceso, ¿no? La física es bien interesante, ¿no? Pero desde el punto de vista química hay algunas particularidades, ¿no? La profesora Rita preguntaba sobre el tema de la hemoglobina. Resulta que la hemoglobina es un sensor donde ocurre un proceso de spin crossover, ¿no? Que es activado por la adición de la molécula de oxígeno al núcleo porfirínico que tiene la hemoglobina, que es muy particular. Cuando está la hemoglobina libre, el ciclo porfirínico es plano y el átomo de hierro está por encima de ese ciclo. Y una vez que se conecta al oxígeno, ocurre ese cambio de spin, de la configuración de alto spin a bajo spin, y el hierro ahora entra en ese núcleo de la porfirina porque se reduce el tamaño, en este caso el tamaño del átomo, y evita en ese caso la oxidación del hierro 2 y permite el transporte, ¿no? Y luego libera la molécula de oxígeno y vuelve a recuperar la configuración de spin para captar nuevas moléculas, ¿no? Es un sensor que, bueno, en este caso permite nada más y nada menos que la vida, ¿no? en los seres humanos. Es bien importante este fenómeno físico, ¿no? Y lo otro tiene que ver, para que ocurra este fenómeno, hay algunas condiciones particulares, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los metales de transición, la posibilidad que haya acceso a dos configuraciones de spin con energías relativamente cercanas, ¿cierto, Ricardo? Que en el caso de los complejos, por ejemplo, el último que mostraste, tiene que ver con la energía de la
lo que llamamos los químicos teoría de campo ligando, ¿no? Cómo modulas esa energía y tiene que ver mucho con, en ese caso, los elementos que coordinan a la especie metálica, en este caso el hierro. Normalmente este tipo de compuestos, los elementos coordinantes son átomos de nitrógeno, en algunos casos azufre u oxígeno, ¿no? Entonces uno puede, por ejemplo, en el área que uno trabaja, que es la ingeniería de cristales, modular esas propiedades, ¿no? A través del uso de ligandos nitrogenados, ¿no? Una curiosidad que yo tenía era si con luz también se logran estos efectos, ¿cierto? De spin Ujú. crossover. Sí, sí, de hecho los estudiamos. Generalmente es este efecto Liszt que se llama, donde Ajá. vas a baja temperatura y a baja temperatura, entonces excitas con láser y logras, bueno, es posible que logres generar el estado de alto spin o a lo mejor hasta reversible a bajo spin. Eh, Hay otros materiales, bueno, sí, sí, claro, se puede también con luz. Interesante. Lo otro, una curiosidad que no entendí porque era extraño ir de una alta simetría a baja simetría cuando vas de temperaturas bajas a alta temperatura, ¿no? Ujú, Uno esperaría todo lo contrario en el caso de, a medida que baja la temperatura, el orden debería ser mayor, ¿no? ujú. Sí, sí, pero o sea, cuando bajas la temperatura, digamos, todo se congela y hay mayor orden en el sistema, pero eso también implica una menor simetría en el material. Generalmente a mí me gusta verlo, tal vez no es la forma adecuada de verlo, pero cuando aumentamos la temperatura, generalmente aumenta la entropía del sistema, todo se empieza a mover, a vibrar, todo. Claro. Tiene muchos estados degenerados. Entonces la simetría aumenta, digamos, si voy incluso con una transición de fase líquido a sólido a líquido, cuando yo aumento la temperatura, cuando tenía un cubo de hielo antes, aumento la temperatura y esto se vuelve un líquido. Aumenta muchísimo la simetría, tienes muchísimos elementos de simetría que pueden describir lo que está pasando para dejarlo, ¿cómo se llama? Invariable. Cuando tú bajas la temperatura, todo está ordenado, pierdes esos elementos de simetría, solo hay ciertos elementos de simetría que te permiten describir las posiciones de las moléculas. Eh, si lo vemos, por ejemplo, creo que tengo una imagen por aquí. Aquí, por ejemplo, eh, si lo veríamos como si esta fase de aquí fuese la de baja simetría a baja temperatura y esta fase de aquí fuese la de alta simetría a alta temperatura. Este estado de aquí tiene dos posibles configuraciones degeneradas. Este estado de aquí solamente tiene una posible configuración porque solo está congelado. Ajá. Y aquí tenemos un elemento de simetría que lo describe, pero al momento de enfriar perdemos ese elemento de simetría y baja la simetría. Es por eso que generalmente lo que esperamos es mucho movimiento y muchos elementos de simetría que puedan describir el sistema, mucha degeneración en el sistema. Eh, eh, en estos casos que nos han mostrado son estructuras monometálicas, ¿no? Sí, ¿Cómo sería el comportamiento si tiene unas estructuras polimetálicas similar o más complejo? Que tenga sí. dímeros, trímeros. En general, aumenta la complejidad en cuanto a la descripción de la cooperatividad del sistema. Hay algunos materiales que también analicé que se llaman de transferencia de carga, como estos Prussian Blue, azules ¿cómo? Análogos de azul de Prusia, eh, Ajá. de donde tenemos un centro de hierro y un centro de manganeso,
y están ligados con puentes de cianuro. Y al tener estos dos centros metálicos, por supuesto también sus niveles energéticos, sus orbitales atómicos interactúan y es posible incluso hacer transferencias electrónicas de un estado a otro. Esto también cambia el estado de spin. Entonces, aunque sea mucho más compleja las interacciones que hay, igual podemos estudiarlo como un sistema que pasa de alto spin a bajo spin. Sin embargo, la dinámica es mucho más compleja. Hay que evaluar, en este caso de los azules los análogos de azul de Prusia, incluso tenemos formación de polarones por la inequivalencia entre los electrones que se pasan a uno u otro centro metálico. Pero Me imagino que debe ser muy similar a los polímeros de coordinación, ¿no? ujú, sí, sí, sí. Ok, Sobre todo lo que se intenta mucho explicar es esta cooperatividad, que son todas las interacciones intra e intermoleculares, y pues ahí ya no tenemos moléculas aisladas, están todas conectadas entre ellas, entonces hay que ver todas esas interacciones que están ocurriendo entre ellas. perfecto. Bueno, otra vez ratificarte las felicitaciones por la excelente presentación. No sé si quieres agregar algunas palabras, algún comentario antes de finalizar y ir al segundo tema que es lo sucedido en el IBI. Pues solo muchas gracias nuevamente por la invitación. Estuve muy feliz. Hace mucho que no presentaba para, para mi gente y, Está y, bien. me dio mucho gusto. Fue un gran gusto y gracias por todas sus preguntas a todos. Bueno, gracias Ricardo. Bueno, voy a permitirme ahí dar algunas impresiones sobre lo que ha estado sucediendo acá en Venezuela. Este es un tema complejo y delicado si la gente no vive aquí lo que hemos estado viviendo en las últimas décadas, ¿no? Es un tema muy difícil y tratar de resumirlo es complejo, ¿no? Pero este es un tema que va más allá de la puja interna a nivel de la política acá en el país. Es un tema que ya escapa de nuestras fronteras, ¿no? Tiene que ver ya con una visión ya imperial, ¿no? De un dominio estratégico de la primera potencia en cuanto hay que hablarlo así por la calle al medio de los recursos que disponen, en este caso, nuestros países, ¿no? Y en el caso Venezuela es un caso muy particular. Ustedes saben que Venezuela cuenta con las primeras reservas de petróleo, tiene gran cantidad de minerales y bueno, eso lo hace desde el punto de vista geoestratégico una nación que va a estar sometida siempre a conflictos, ¿no? Y bueno, lo que sucedió en el IBI es una consecuencia ya vamos a decirlo así, es la punta del iceberg, pero lo que hemos estado acá en Venezuela, hemos sufrido, como les digo, una agresión y un asedio continuado, ¿no? Yo diría, casi más de 2 décadas, que ha venido progresivamente debilitando, en el caso específico nuestro del tema científico, debilitando las facilidades, la masa crítica de profesionales que se dedican a la ciencia y la tecnología. Y esto viene arreciándose desde que Obama lanzó un decreto ahí que en su momento parecía un disparate más de la política externa de los Estados Unidos, que era decretar a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria en contra de la soberanía nacional de los Estados Unidos.
De ahí en adelante, bueno, comienza un conjunto de acciones que fueron, de alguna manera, limitando las capacidades, en este caso técnicas, en nuestros laboratorios, porque se impuso una serie de lo que se llaman aquí medidas coercitivas unilaterales, donde, por ejemplo, no se le permitía a las grandes compañías que venden equipos para para las cuestiones experimentales venderle a Venezuela, ¿no? Entonces se nos fueron apagando poco a poco el conjunto de equipos y bueno, limitando la capacidad de desarrollar ciencias importantes hasta llegar en algún momento al colapso, ¿no? Muchos de nuestros laboratorios son algunos casi que unos cementerios de equipos porque no fue posible renovar, no fue posible prestar servicio debido a que las empresas estaban coaccionadas, ¿no? Para prestar este tipo de servicios. Incluso llegamos a tener, ahora que estamos hablando un poco de nano, equipos de última generación, por ejemplo, un equipo de transmisión de alta resolución que ni siquiera fue entregado, aunque estuvo cancelado y nunca fue puesto digamos, en actividad por este tipo de razones, ¿no? Y bueno, como consecuencia de eso, a partir de un asedio ya frontal que se viene realizando en los últimos 3 meses, donde nos cercaron el Mar Caribe, y ya no podíamos exportar algunos elementos como el petróleo a algunos países, nos cercaron los cielos, nos cortaron la conectividad aérea y bueno, todo eso desencadenó en lo que ustedes ya seguramente han escuchado el 3 de enero, que fue un bombardeo brutal, en este caso en la ciudad de Caracas, donde el IBIC fue tomado como un blanco militar también. En ese caso, la gente se preguntará por qué el IBIC. Resulta que en el IBIC hay, por la situación geográfica donde está el instituto, hay un conjunto de antenas especializadas para comunicaciones, temas militares. Y bueno, uno de los primeros sitios que fue impactado, en este caso, se dice que fueron alrededor de 3 misiles que impactaron esta zona donde estaban las antenas. Logró, bueno, destruir completamente ese conjunto de antenas que tiene algún interés importante en el área de militar y bueno, obviamente hubo consecuencias, secuelas de ese impacto y afectó en principio 5 centros de investigación, el de matemática, el de física, la unidad de tecnología nuclear. Estábamos muy preocupados en ese momento porque, para información de ustedes, en el IBIC se construía el primer reactor nuclear que se construyó en Latinoamérica en su momento y está cerca de la zona de impacto, aunque está inactivo, hay material radiactivo ahí gastado, que pudo haber generado una emergencia radiológica importante, ¿no? Además hay un cementerio también de unidades gastadas radiactivas, muchas que se usan, por ejemplo, para usos medicinales, fuentes de cobalto 60. Y bueno, hay un tema importante ahí ya casi que psicológico. La gente está atemorizada, ¿no? De volver a su sitio de trabajo, pero bueno, hay que sobreponerse y continuar con... Pero como les digo,
esto va más allá del caso Venezuela, ¿no? Ya seguramente el compañero ha escuchado que las intenciones de Trump también con México, este, con algunos países cercanos, vecinos como Colombia. Y bueno, ya es, digamos, vox populi el interés manifiesto. Solamente había que escuchar hace algunos meses a una persona que inspira miedo, siendo una mujer, la que era la comandante del, precisamente del Comando Sur, ¿no? Que Laura Richardson, que hablaba abiertamente que el interés estratégico de Sudamérica para recursos como petróleo, biodiversidad, litio, tierras raras, incluyendo el tema de las fuentes de aguas dulces, ¿no? Entonces, pues, este es un tema bastante complejo que bueno, en este caso nos tocó a nosotros, pero que pudiera escalar, ¿no? Por lo que hay que tener mucho cuidado con estos temas. Entonces, bueno, si Fermín quiere hacer algún comentario adicional. No, ya tú lo dijiste, ¿no? Yo estuve una semana antes de las bombas. En el Estuve IBIC. por allá, sí, estuve por allá con Pedro Silva. Y bueno, me sorprendió mucho, ¿no? Ya tú lo dijiste. Yo lo que puedo agregar es que el resto de las universidades, donde se venía, ya se fue Blanca, que es de la UDO, también estamos padeciendo eh, estas cosas, ¿no? De hecho, el Claro, laboratorio que teníamos de óptica eh, fue destruido. Este, y la Facultad de Ciencias, donde funcionaba el departamento de física, química, donde está tu amigo Isaías, fue declarado por los bomberos, eh, ahí no puedes entrar porque hay mucho material radiactivo que estaba ahí. De hecho, ahí funcionaba el IBI Zulia, ¿te acuerdas? claro, claro. Los equipos que estaban allí se los robaron, los desbarataron todo. Entonces, bueno, la situación nuestra eh, está igualmente deplorable, ¿no? Entonces, para hacer investigación acá tenemos que apoyarnos en colegas de afuera. Yo, por ejemplo, me mantengo al día con David Landines, que está por aquí, y los amigos de Brasil también. Si no, no podemos hacer mucho. Bueno, yo aquí culmino, yo agradezco a Ricardo, a todos los que han participado. No sé si Jimena tiene alguna cosa que agregar. Profesor José Fermín, buenos días. No, en las redes no hay nada al respecto. Igual, muchísimas gracias al palenista por la charla del día de hoy. Y pues como varios han comentado en el chat, pues todos nuestros abrazos y solidaridad obviamente con Venezuela. Y nada, muchísimas gracias a todos por la charla del día de hoy. Jimena, ¿puedes informar quién va a hablar la próxima semana? Sí, profe, para la próxima semana, ya le digo. Hoy es 17. El 24 tenemos nombre, bueno, Mijail de Kroitoru. The inverse Faraday effect as a mechanism for optical control of quantum states in superconducting rings. De la Universidad de Bordeaux. Bien, entonces, bueno, aquí cerramos. Entonces, Bueno, que tenga sus cámaras disponibles, puede encenderlas para despedirnos. Gracias, Alexander. no, Gracias, gracias a Ricardo. ustedes por la invitación y por la charla. A todos los que Muchas han gracias. participado. Gracias. Luego, Muchas gracias. que estén bien. Chao, gracias.